El recuento o la fenomenología que se puede hacer de la religiosidad, desde como uno la observa, es que en un principio la relación con la naturaleza necesitaba personificarse, necesitaba explicarse en principio. Y la principal técnica era asociarla, de manera de predecir su comportamiento, asociándolo con, con uno mismo, ¿no? Con el ser humano, lo que se puede llamar animismo. Y porque es difícil también pensar que durante milenios, cientos de miles de años, especies anteriores que también hablaban, pues se comunicaban cosas cada vez más complejas, o sea, heredaban conocimiento sobre cómo hacer las cosas y por supuesto también con algún nivel de ontología, o sea, de reflexión sobre sí mismos, pero personificados en dioses. Entonces eso es lo que pasaba durante un largo periodo, si, haciendo un ejercicio especulativo del fenómeno, de cómo era la experiencia cotidiana. Entonces asociándolo con movimiento de las estrellas, que es una de las pocas cosas fijas, y ni siquiera tanto, o sea, que se movían un poco, pero una de las pocas cosas fijas, lo demás transcurría con el tiempo, los árboles caen, las lluvias pueden modificar el territorio, pero ciertas cosas permanecían y eran las estrellas y el sol. Entonces constituía adoración de alguna manera a aquello que permanecía, nombrándolo de manera en que tuviera su posibilidad de ser en sí mismo, su cualidad entitativa, o sea, como dioses, como seres especiales, diferentes, no que evidentemente tenían un gran poder porque podían matar gente con cataclismos, derrumbes, accidentes naturales diversos. O sea, que sí tenían poder. Entonces había de alguna manera que honrarlos. Y esa relación ancestral, de siempre, desde siempre, una de sus mejores opciones, o la mejor, fue la de crear pinturas rupestres o cualquier tipo de forma de arte, de modificación del entorno. Es decir, imitar a los dioses. Y de alguna manera, ya después de haberse sobrepuesto con la ingeniería con el tiempo, comienza a aparecer la escritura como parte de ese esfuerzo de abstracción, de necesidad de comunicar en el tiempo y a otras latitudes y masivamente un mensaje. Entonces, ya cuando se instituye y pasa de ser gerenciado por mecanismos de control propio de todo centro acumulador que tiene que ser administrado y que tiene que tener alguna forma de control, este pasa se alía con la lectura escrita, con los escritores, con los revisores de la escritura, con los responsables ante la gente de la lectura de los libros. Y bueno, se caga la vaina, podríamos decir, a lo que ya sabemos, y no tengo mucho que agregar, que ha devenido en sociedades que se cohesionan rápidamente, pero bueno, también está permanentemente expandiéndose y chocando con otras. Y ese viene siendo el problema fundamental de la especie humana. Sea cual sea la tendencia, no se sabe cómo resolver el impulso constantemente expansivo que tiene toda cultura, todo ego social, todo ego, como no sea a través del arte, a través de la expresión artística, de la capacidad de hablar. Y en ese sentido yo creo que nosotros los venezolanos, sin lugar a dudas, somos una cultura particularmente desarrollada por la capacidad de llegar a acuerdos. Es una de las formas que podríamos tener de ver de buena manera a nuestro presidente, además, en medio de tanto chaburreo para tomar decisiones, lentitudes, que ya es innegable, ¿no? O sea, simplemente pues hay que decirlo. Pero en medio de eso tenemos como venezolanos todos una gran capacidad de entablar conversación, de llegar a acuerdos altamente hedonistas y con una discusión política diseminada y filosófica en muchísimos círculos. Ya está muy lejos de ser una élite de izquierda, de sociología, antropología, como fue en una época de estudiantes de estudiantes de periodismo. Ya es una discusión que tiene muy profundos niveles. El taller que estamos dando y a quienes estoy esperando hoy es una prueba de eso. De
O sea, los participantes tienen todos un alto nivel de discurso sociopolítico, yo aprendo mucho de ellos, y de lectura de películas, de visión crítica. Entonces yo creo que los venezolanos estamos de alguna manera a practicar una forma de integración cultural en todo el mundo, con una cultura, además una idiosincrasia tan fuerte en la expresión lingüística misma y en el humor, que no creo que por esta diáspora nos vayamos a diluir. No. Creo que más bien va a ser muy interesante lo que va a resultar en medio de todos los peligros y todas las cosas desagradables, terribles que están viviendo los amigos allá afuera. Entonces, por ahora concluyamos en que la eh, religiosidad en algún momento fue técnicamente necesaria para explicarse la realidad. O sea, la razón no hubiera explicado la realidad en esos tiempos en los que, bueno, había mucha menos gente, había una relación, todo era una entidad, todo era un animal o acechando o motivo de posible cacería. Entonces había algo sensitivo ahí, entonces tenían que ser dioses, tenían que ser entes vivos. Y haciendo toda la extrapolación hasta hoy resulta que el pensamiento lo es. Y la epistemología pues lo demuestra. Cuando vas a observar el conocimiento, pues depende de quién lo estaba viendo y la época. Cuando vas a observar el conocimiento en sí mismo, cuando lo vas a evaluar. Entonces desde los dioses hasta la epistemología y la psicología hay desde los dioses más antiguos, hay unas perversiones que pasan por la asociación con la acumulación, pero la religiosidad en sí misma es inevitable. La tenemos con el lenguaje y hasta con la ciencia. Tenemos fe en que la ciencia puede resolver. Hay que abocarse con un rito. Es perfectamente similar a como alguna vez las odas a algunos dioses o el temor de algunos dioses estaba señalando un peligro real que iba a ser inevitable más adelante. Eso todo es perfectamente posible que sea funcional. Cualificar identitativamente movimientos y expresiones de la naturaleza. Entonces, toda esa evolución hasta el día de hoy tiene una perfecta conexión con lo que está sucediendo en esto que llamamos posmodernidad o en esto que está sucediendo desde el año 2000, donde tenemos fe en algunas cosas, pero debemos rendirles el rito efectivo para que suceda. Y ahí es donde está la cosa, ¿no? La paradoja del venezolano es que frecuentemente el hedonismo nos arrastra, nos distrae muy rápidamente de hacer el proceso completo. Pero en esa hermenéutica, bueno, creo que podemos continuar indefinidamente a partir de la definición del presente, en la que teníamos unos videos anteriores.